nosotros Ariel Ávila, senador de la República por la Alianza Verde. Hola, Ariel. Diana, buenas noches, muy amable por la invitación y un saludo aquí a Angélica, a mis compañeros y a la gente que nos escucha, muy amable. Casi 730 días han pasado desde que Gustavo Petro asumió la presidencia de la República, tras un triunfo de más de 11.5 millones de votos. Con él llega por primera vez la izquierda al poder. Símbolos, discursos, llamados a la calle en apoyo al gobierno han marcado este primer tiempo del gobierno, que ha buscado identificarse y lanzar una narrativa de cambio, de un estilo distinto de gobernar, de relacionarse, de comunicarse, de ejecutar. Así que yo empiezo por una aproximación general de lo que ha pasado durante estos 2 años para ustedes, de ese discurso del 7 de agosto al escenario de hoy, agosto del 2024. ¿Cuál es el balance que pueden hacer? ¿En qué momento está hoy el Ejecutivo? Y luego iremos ya a aciertos y desaciertos concretos. Yo le haría como 2 frases en las que yo creo que uno podría interpretar los 2 años del gobierno Petro. Han sido 2 años de turbulencias. Creo que todo el mundo las esperaba, nadie no esperaba que fuera a ser un gobierno tranquilo, y además sí existía tantas promesas de cambio. Y las turbulencias más duras han sido el problema de seguridad, los escándalos de corrupción, el incremento del costo de la gasolina que afecta muchísimo las regiones, el tema de ejecución presupuestal. Han sido sus 4 factores de mayor turbulencia. Ha tenido zonas tranquilas. Se cayó la deforestación inmensamente, un papel mucho más importante de Colombia en el concierto internacional, pero en general esto ha sido un gobierno de turbulencias. Y lo segundo, como yo definiría esto, es que, Diana, lo que yo siento es que hay un desencanto. Este gobierno de Gustavo Petro, como el de Boric en Chile, es de eso que en la ciencia política llama gobiernos de única oportunidad. Era muy alta la expectativa. Y hiciera lo que hiciera, no iban a lograr llenar esa expectativa, y más aún con todos estos escándalos. Yo creo que hay un sector de la sociedad que no era lo que esperaba. Sin embargo, yo espero, digamos, mi proyección es que estos 2 años que vienen van a ser igual de turbulentos. No creo que vaya a haber ningún cambio, pero también soy de los que creo que ni el país se va a acabar, ni el comunismo internacional los va a gobernar. Digamos, todos esos fantasmas también están espantados. Hay una institucionalidad muy fuerte, y todo eso que se dijo, pues no va a ser así. Pero mucha turbulencia y gran desencanto. Hay 2 columnas de La Silla Vacía, una de Héctor Riveros y una de Carlos Granés, que me parecen interesantes en este tema, porque Héctor Riveros dice que lo que sí se ha visto es un cambio de visión y de representación de intereses. Granés básicamente dijo: Petro no vino a gobernar, sino a cambiar la historia de Colombia. Petro vino a crear pueblo, a liberar a los oprimidos. Cuando uno tiene esta aproximación al cambio, uno podría decir que entonces no podría ser medido este gobierno con la misma vara que se ha utilizado para medir a otros gobernantes. Y entonces, ¿cómo logramos medir la ejecución? ¿Cómo logramos medir la gobernanza como tal? El presidente Petro tiene un 30, 34, 35% de gente que es su acérrima defensora. De eso no lo van a bajar, digamos. O sea, ya pasó su peor momento con todo lo que le pasó. No creo que lo vayan a bajar de ese nivel, o bajará un poco. Y ese sector, digamos, tiene la narrativa de que no lo dejaron, de que efectivamente va a haber una transformación política, pero el resto de la sociedad no siente eso. Esperaban otro tipo de cambios, esperaban otro bienestar y demás. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y cómo conjuramos entonces las 2 cosas? Pues yo de entrada le digo, va a ser muy difícil conjurarla, eso no va a pasar. Lo que sí es claro, Diana, en este punto, es que había cosas, o hay cosas, que no se le perdonan a este gobierno. El tema de corrupción era esperable de cualquiera, pero este gobierno, la gente decía, no, esto no. O sea, sabíamos que no iba a ser fácil, sabíamos que no iba a ser así, pero no esto. El camino que en este momento está tomando La Paz Total con todas sus crisis que tiene, no era esto de un gobierno de izquierda lo que esperábamos. Entonces hay unos factores que acentúan esa crisis, esa sensación de descontento. Y un último comentario, yo leí las 2 columnas, yo sí creo que al final de este cuatrenio se va a resumir el gobierno Petro en que pateó el tablero político,
en que puso a este país a hablar de cosas que nadie había puesto a hablar, etcétera, en los últimos tiempos. Eso es cierto, pero vamos a ver qué dicen las urnas, que son las que van a ratificar o no lo que pasa, y yo ahí veo muy difícil para la continuidad del proyecto del pacto. En el tema de la paz y la reanudación de las operaciones ofensivas contra el ELN ante la imposibilidad de sentarse nuevamente a negociar y pactar una prórroga, ¿acierta el gobierno en dejar que se enfríe esta negociación? ¿En qué dirección nos deja con el ELN una mesa congelada y un cese sin renovar? Diana, mire, yo siento que las negociaciones de paz con el ELN se van a recuperar de esta crisis. Yo creo que en 3 o 4 semanas habrá un cese al fuego otra vez, pero yo creo que esas negociaciones están heridas de muerte. Aquí puede haber una interpretación diferente, pero yo creo que el gobierno cometió un error muy duro en intentar unas negociaciones regionales, que el ELN lo vio como una división de ellos, y eso ha imposibilitado el avance de la agenda. Ya llevamos 6 meses de crisis en crisis y la agenda no ha avanzado. Entonces, y el tiempo se acaba. Teóricamente, a julio del próximo año, tienen que estar acordados los 3 primeros puntos. Teóricamente se alcanza, o sea, sin lugar a dudas. Pero yo no veo dónde se recupere la confianza y creo que los diálogos están heridos de muerte. Uno va al Estado Mayor Central, no hay ni siquiera una agenda plausible. Y las negociaciones con chotas, espartanos, ahora el clan del Golfo, están protegidas jurídicamente las negociaciones, pero se están negociando sin piso jurídico. Es decir, no hay una ley de sometimiento. Puede haber un mecanismo semicolectivo de desmovilización, como se hizo en 2011 con el ERPAC, pero lo cierto es que hoy no hay un piso jurídico. Y lo único viable que yo veo en la práctica es lo de la segunda Marquetalia, pero jurídicamente el camino es una tortura. Entonces yo ahí, digamos, creo que lo del ELN, lamentable esto que estoy diciendo, yo creo que se va a recuperar, pero creo que las negociaciones se quedaron muy laceradas después de la decisión del gobierno. Y aquí paso a preguntarle por el escenario del Congreso. ¿Cuál ha sido el principal acierto? ¿Cuál ha sido el error más grande para que el desarrollo de la agenda legislativa pues haya tenido unos sinsabores tan fuertes? Yo creo que ha habido 2 aciertos grandes, Diana. Un acierto grande es que el gobierno logró pensar cuáles eran sus reformas más importantes inicialmente, las presentó desordenadamente, logró pasar la reforma tributaria, el presupuesto nacional, la adición presupuestal. Entonces logró unos avances importantes. Y el otro avance importante es que logró unos proyectos para sus bases, el fin del toreo, el acuerdo de Escazú, es decir, logró mostrar que sí podía. Problemas, 3. No han logrado tener una coalición de gobierno estable. Cada vez que medio la tienen, la mandan, la hacen explotar ellos mismos. Y yo creo que eso es parte de eso, de que nunca habían gobernado. Entonces, se hacen y se deshacen esas mayorías muy, muy grandemente. Segundo, pues la forma como se han relacionado con muchos congresistas con todos estos presuntos casos de corrupción, creo que pues eso demuestra que no lo han hecho bien. Y lo tercero, y esta yo me quiero aquí hacer entender, y es, yo creo que el equipo del gobierno no entiende cómo funciona el mundo político. Los ministros, muchos son buenos técnicamente, pero el funcionamiento de lo público y el funcionamiento político no lo entienden. Entonces cometen unos errores tan ingenuos que hacen estallar las propias reformas. Ese es el balance, pero a diferencia de lo que dice Jean Basset, yo no veo que el balance sea tan negativo legislativamente. Es decir, tiene una reforma tributaria, tiene un plan de desarrollo, o sea, tiene la plata, tiene el plan de desarrollo, tiene la jurisdicción agraria, tiene el acuerdo de Escazú. Es decir, que tiene la reforma pensional, no sé si la Corte la tumbe o no, les quedaron faltando otras, pero ese paquete, o sea, es un gran paquete. Ahora vaya, ejecute y vaya, hágalo. O sea, de acuerdo con Gabriel Cifuentes, listo, hermano, tenés el plan de desarrollo de la tributaria, vaya, ejecute, que es ahí donde ha fallado. ¿Para dónde va la relación con el Congreso en estos 2 años que vienen? 1 año le queda realmente en el Congreso, porque luego vamos a pensar en elecciones y todavía queda reforma laboral, estatutaria de educación, servicios públicos, nueva tributaria.
¿De verdad hay espacio para sacar esto adelante? Diana, yo creo que la relación de estos 2 años que vienen se resume en dos cosas. Una es algo que va a pasar del 20 de julio pasado hasta diciembre de este año, donde seguramente la llegada de Juan Fernando Cristo, la ganada de la presidencia en Cámara, etcétera, le va a permitir al gobierno pasar unas 2 o 3 reformas, que creo saber yo que van a ser jurisdicción agraria, seguramente va a pasar, creo que va a pasar algo de la reforma laboral y le apostará a algo más, difícilmente una tributaria nueva vaya a pasar. Y luego vendrá una época de un deterioro acelerado desde febrero, marzo del próximo año, cuando comience la campaña electoral más dura. Así que va a haber un periodo de tregua, como lo he denominado, estos 4 meses que quedan, y luego vendrá otro. Pero espacio para todo el paquete de reformas, como la ley de servicios públicos, como creación de ecominerales y demás, yo no lo siento. Ahí van a tener que privilegiar 2 o 3 cosas. Gracias a ustedes por estar en Hora 20, que tengan todos una feliz noche.